La realidad no es solamente lo que percibes, es lo que tú creas al observar. Y si todo lo que has vivido hasta ahora no es el resultado de lo que quieres, sino de lo que observas constantemente, incluso sin darte cuenta. Este video no es solo una reflexión, es una iniciación, una puerta abierta hacia una transformación profunda de tu mente, tu cuerpo y tu realidad. Si permaneces hasta el final, descubrirás el verdadero mecanismo por el cual tus pensamientos se convierten en materia, tus emociones en experiencias y tu atención en tu destino. Porque como dijo Max Planck, padre de la física cuántica, debemos asumir detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Hoy te mostraré cómo esa mente es la tuya. Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado genuino. Únete suscribiéndote y caminemos juntos en esta misión de luz y transformación espiritual. Durante más de un siglo, el experimento de la doble rendija ha desconcertado a los físicos de todo el mundo. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, es decir, como un mar de posibilidades. Pero en cuanto alguien la observa, esa posibilidad colapsa en una única realidad. ¿Qué significa esto para ti? Significa que no atraes lo que quieres con deseo desesperado. Atraes lo que sostienes con tu mirada interna. Atraes aquello en lo que tu atención vibra. Este viaje no será técnico, sino inmersivo. Descenderemos desde la mente automática hacia el núcleo del observador silencioso para recuperar el poder que habías olvidado, el poder de observar y con ello crear. Visualízalo. Redes neuronales encendiéndose como galaxias y un espejo cuántico reflejando las versiones de ti que estás listo para habitar. ¿Qué sucede cuando diriges tu atención a algo incluso sin desearlo? La neurociencia moderna y la física cuántica nos ofrecen respuestas que transforman por completo nuestra comprensión de la realidad. Por décadas, los estudios sobre el efecto observador han demostrado una paradoja esencial. La realidad cambia cuando es observada. En el célebre experimento de la doble rendija, los electrones se comportan como una onda cuando nadie los mira, un campo de posibilidades. Pero en cuanto un observador entra en escena, la onda colapsa en una partícula. Una única realidad toma forma entre infinitas opciones. Este fenómeno, repetido miles de veces en laboratorios, nos lanza una pregunta vertiginosa sobre nuestra propia vida y la realidad que experimentamos a diario. Gregg Braden lo sintetiza así: tus creencias son los programas que dirigen el campo cuántico. No eres víctima del mundo que observas, eres su diseñador. La física cuántica ha puesto en evidencia que la realidad no es objetiva, como nos enseñaron. Es un campo interactivo, probabilístico, en el que la conciencia es una variable activa. No estás separado del mundo que observas. Eres parte del tejido que lo compone. Eres una mente proyectando realidad sobre el escenario del espacio-tiempo. Y esa proyección no es aleatoria, sigue las órdenes silenciosas de tu atención, de tu enfoque, de tu observación continua. Tú eres el artista y el lienzo al mismo tiempo, pintando tu existencia a cada instante. Desde la neurociencia, el fenómeno es igualmente fascinante. Cada vez que prestas atención a un pensamiento, activas una red neuronal específica. Repetir ese pensamiento fortalece esa red, convirtiéndola en una supercarretera de atención. Como enseñó Donald Hebb, las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Esto significa que la atención sostenida no solo colapsa realidades cuánticas, sino que moldea la estructura física de tu cerebro. Y ese cerebro, luego, filtra todo lo que percibes, de modo que el mundo que crees ver allá afuera es, en realidad, una proyección estructurada desde aquí adentro.
Estás viviendo dentro de la arquitectura de tu propia mente, en un palacio o en una prisión que tú mismo has construido. Aquí es donde entra Bruce Lipton, biólogo celular, con un hallazgo disruptivo. Tus creencias cambian tu biología. La célula no responde al ADN, responde al entorno. Y el entorno que más la afecta es el generado por tu percepción. Es decir, tu percepción, no tu genética, determina tu salud, tus emociones y tu realidad. Pero, ¿qué es lo que observa en ti? ¿Quién es ese testigo que, incluso en silencio, moldea lo que ocurre? Eckhart Tolle lo define como el yo consciente silencioso detrás del pensamiento. Neville Goddard lo llama el yo soy, la conciencia en su forma pura. Y Jacobo Greenberg afirmaba que nuestro campo neuronal interactúa con la red energética del espacio-tiempo, la lattice. Los místicos siempre hablaron del éter, los físicos lo negaron, pero luego Einstein mismo reconoció que debía haber algún medio invisible que diera coherencia al espacio-tiempo. Hoy, los científicos lo llaman el campo cuántico o la matriz divina, pero todos coinciden en esto. El universo está hecho de energía informada, moldeada por tu mente. Cada emoción que sostienes, cada pensamiento que repites, es una orden energética que atraviesa el campo. Y el campo, como un espejo fiel, te devuelve la forma vibratoria que tú le imprimiste. No atraes lo que suplicas, atraes lo que sostienes en tu frecuencia de observación. Lo que observas con claridad emocional, tarde o temprano, se convierte en tu experiencia. Imagina a Héctor, 38 años, ingeniero, padre y como muchos un soñador en pausa. Durante años, Héctor había deseado libertad financiera y espiritual. Leía libros, repetía afirmaciones, pero su realidad seguía igual, la misma rutina, las mismas deudas, el mismo vacío. Un día, algo en él se quebró. No fue una crisis ruidosa, fue un silencio denso. Miró por la ventana y se dio cuenta de algo inquietante. No estaba viviendo su vida, sino sobreviviendo en una proyección mental que jamás cuestionaba. Fue entonces cuando se topó con una frase que lo sacudió. No atraes lo que quieres, atraes lo que observas. La tensión de reconocer su propia complicidad en su estancamiento fue el inicio de su transformación. La historia de Héctor es la historia de todos nosotros. Hemos confundido desear con crear. Creemos que si anhelamos algo lo suficiente, lo atraeremos. Pero la física cuántica dice otra cosa. No es el deseo lo que colapsa una posibilidad. Es la observación sostenida con vibración emocional coherente. Héctor entendió esto al revisar el experimento de la doble rendija. Él era el observador y llevaba años observando la escasez, el miedo, la rutina, no con palabras, sino con su atención diaria, con sus juicios internos, con su emoción crónica. Era eso, y no su deseo de libertad, lo que estaba colapsando su realidad. El giro narrativo fue doloroso, pero liberador. Inspirado por esto, Héctor comenzó a estudiar cómo su cerebro influía en el campo cuántico. Descubrió al Dr. Joe Dispenza, quien explicaba que la mente no solo piensa, sino que transmite señales electromagnéticas. Cada pensamiento con carga emocional se convierte en una señal enviada al campo. Empezó a entender que el cerebro es un generador eléctrico y el corazón un generador magnético. Y comprendió algo clave. Su mente y su emoción estaban enviando al campo una señal constante de «estoy atrapado». Y el campo, como un espejo obediente, respondía «así sea». La tensión que sentía no venía de afuera. Era el resultado de su propia transmisión, una jaula invisible que él mismo mantenía. El cambio comenzó con una pregunta que le costó hacerse. ¿Qué estoy observando cuando nadie me ve? Se sorprendió al notar que el 90% de sus pensamientos eran proyecciones de escasez, autocrítica o futuro incierto. No era maldad,
era automatismo. Así empezó su reprogramación. Inspirado por Neville Goddard, iniciaba cada día con una visualización clara de sí mismo, ya viviendo en libertad. No la deseaba, la observaba como ya lograda. Se sentaba, cerraba los ojos y veía su cuerpo despertando sin alarma, caminando por la playa, recibiendo llamadas de clientes agradecidos. No lo deseaba, lo observaba, lo sentía, lo habitaba. Este fue su primer acto consciente como creador. Ese pequeño acto, realizado a diario con emoción auténtica, comenzó a reorganizar su cerebro y su campo. Según la neurocientífica Caroline Leaf, cada pensamiento repetido crea una estructura física en el cerebro, un árbol neuronal que guía la atención futura. Cuanto más se activa una rama, más se convierte en el camino automático de la mente. Héctor comenzó a podar las ramas del miedo, observándolas sin alimentarlas, y a regar nuevas ramas de confianza. Estaba, literalmente, cambiando su cerebro. Estudios de Harvard muestran que con 15 minutos de visualización emocionalmente cargada al día, los patrones cerebrales se reorganizan en semanas. Esto no es pensamiento mágico, es biología aplicada a la conciencia. Después de 3 meses, Héctor notó algo curioso. Cosas pequeñas comenzaban a moverse. Un proyecto estancado se reactivó. Una deuda se resolvió con una negociación inesperada. Una llamada de una antigua empresa llegó sin que él la buscara. No era azar, era coherencia vibracional. Estudios del Instituto de Ciencias Noéticas revelan que personas entrenadas en meditación pueden influir en sistemas físicos, como generadores de números aleatorios, solo con la intención sostenida. Es decir, la mente enfocada cambia el comportamiento de la materia, y si puede hacerlo con una máquina, también lo hace con el entorno de tu vida. La conexión con esta prueba fue la revelación que solidificó su fe en el proceso. Héctor entendió que para atraer algo, debía dejar de quererlo con ansiedad y empezar a sintonizar su mente, emoción y cuerpo con la versión de sí mismo que ya lo vivía. Comenzó a usar la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué versión de mí estoy observando hoy? Y si notaba que estaba observando al Héctor viejo, temeroso, ansioso, carente, simplemente redirigía la atención. Volvía al espejo cuántico, se observaba a sí mismo ya en dominio y permanecía ahí, no por minutos, sino por convicción. La revelación fue que no necesitaba luchar contra el viejo yo, solo dejar de observarlo, quitarle el poder de su atención. Hoy, Héctor vive una vida distinta, no porque la deseara desesperadamente, sino porque cambió lo que observaba desde su interior. Dejó de reaccionar ante la realidad y comenzó a emitirla. Como decía Jacobo Greenberg, la realidad es una sinfonía entre lo que somos capaces de percibir y lo que somos capaces de imaginar. ¿Y tú, como Héctor, estás observando algo en este instante? La pregunta es, ¿eso que observas merece convertirse en tu realidad? Lo que ves no es lo que existe. Lo que existe es lo que sostienes con tu atención interna. Ahora lo sabes. No eres un espectador pasivo. Te has conectado con tu poder creador. Eres el colapsador silencioso de las infinitas posibilidades del universo. No vives en un mundo terminado. Vives en un océano de frecuencias esperando ser ordenadas por tu observación consciente. Tu mente es un lente, tu emoción es la luz y tu atención, el pincel con el que pintas tu experiencia. Y eso implica una verdad poderosa y desafiante. Todo lo que sostienes emocionalmente, incluso en silencio, se convierte en una orden para la realidad. Atraes lo que repites emocionalmente como verdad, lo que observas como inevitable, lo que tu cuerpo siente como cierto, aunque tu mente aún no lo entienda. La revelación es que siempre has sido el creador, solo que de forma inconsciente. ¿Y ahora qué puedes hacer con este poder?
No necesitas técnicas complejas, necesitas presencia, coherencia. Aquí tienes una práctica esencial, simple y transformadora. Cada mañana, al despertar, antes de tocar el celular, antes de recordar tus problemas, siéntate, respira profundo, pon una mano sobre tu pecho, cierra los ojos y obsérvate por dentro como el ser que ya vive la vida que anhelas. No lo imagines desde afuera, no lo desees con desesperación. Obsérvate desde adentro, habítalo, sélo. Permanece ahí en silencio 5 o 10 minutos, hasta que sientas que eso que observas ya es una frecuencia real dentro de ti. Haz esto por 21 días y el campo comenzará a reflejar lo que sostienes. No lo hará porque seas bueno o merezcas, lo hará porque esa es la ley del campo, la ley de la frecuencia, la ley del observador. El dilema no es si la ley funciona, sino si tendrás la disciplina para practicarla, para sostener la observación de un nuevo yo, incluso cuando el viejo mundo aún grita a tu alrededor. ¿Elegirás la familiaridad de tu estado actual o la incertidumbre fértil de tu nueva creación, la comodidad de la prisión conocida o el vértigo de la libertad desconocida? Recuerda lo que enseñó Neville Goddard. La conciencia es la única realidad y todo lo que percibes como externo es el reflejo de lo que eres en tu interior. Y lo que Gregg Braden reveló, la matriz divina es un espejo viviente que no responde a lo que decimos, sino a lo que creemos que es verdadero. Si observas desde el miedo, atraes miedo. Si observas desde la carencia, creas más ausencia. Si observas desde tu versión más elevada, abres la puerta a una vida nueva. El dilema es, ¿seguirás reaccionando al reflejo o tendrás el valor de cambiar la imagen en la fuente, asumiendo tu rol de proyector? Ya no se trata de luchar ni de desear con ansiedad, se trata de observar con maestría, de convertir tu atención en una herramienta sagrada, de volver a ese lugar interno donde ya eres lo que estás buscando. Ese es el verdadero dominio mental, cuando no reaccionas desde el viejo yo, sino que eliges día a día, instante a instante, observarte en tu forma más expandida. Entonces el universo no tiene más remedio que reflejarte eso, porque el universo no premia ni castiga, solo refleja. Y la reflexión que recibes es siempre perfecta. El dilema es si estás listo para aceptar la perfección de ese espejo y la responsabilidad que conlleva. Una última reflexión. Observa tu realidad actual, mírala con valentía y en lugar de juzgarla, pregúntate, ¿qué versión de mí ha estado observando esto durante tanto tiempo? Esa pregunta no busca culpa, busca conciencia. Al identificar al observador, ganas poder sobre él. El dilema es si seguirás identificándote con ese observador automático, producto de tu pasado, o si elegirás, a partir de ahora, encarnar a un nuevo observador, uno que conscientemente elige el lente a través del cual ve el mundo. Ahí, y solamente ahí, todo comienza a cambiar. La llave siempre ha sido tu propia mirada. Lo que has descubierto hoy es que el poder no está en hacer más, sino en observar mejor. No necesitas arreglar el mundo, necesitas recalibrar tu percepción sobre él. El viaje de Héctor, del soñador en pausa al creador consciente, es tu propio potencial manifiesto. Él no adquirió un poder nuevo, solo recordó el poder que ya poseía, el poder de colapsar la realidad a través de su observación sostenida y emocionalmente cargada. Este conocimiento ahora vive en ti, no como una teoría, sino como una posibilidad sentida. La preparación para la conclusión es el reconocimiento de que la iniciación ya ha ocurrido. El experimento de la doble rendija no es una curiosidad de la física, es el manual de instrucciones del universo. La neuroplasticidad no es un término técnico, es la prueba de que tu cerebro es arcilla en tus manos. La epigenética no es un destino,
es la confirmación de que tu biología responde a tu conciencia. Estás en el centro de una danza cósmica, donde tu atención es el coreógrafo. La preparación para lo que viene a continuación es simple, pero profunda. Acepta la responsabilidad. Acepta que cada pensamiento, cada emoción, cada enfoque silencioso es un acto de creación. Siempre estás pintando. La única cuestión es si estás pintando de forma consciente o inconsciente. La práctica de 21 días no es una fórmula mágica, es tu campo de entrenamiento. Es tu compromiso de, por 21 días, priorizar la observación de tu nuevo yo sobre la observación de tu vieja realidad. Es un acto de fe, no una fe ciega, sino una fe basada en la comprensión de las leyes que rigen el universo. Estás a punto de dejar de ser un lector de mapas para convertirte en un cartógrafo, dibujando los territorios de tu propio futuro. Siente la solemnidad de este momento. Estás en el umbral. El poder está en tus manos. El campo cuántico aguarda tus instrucciones. El observador está listo. Entonces dime, ¿eres tú quien observa el mundo o es el mundo el que te está observando a través de ti? Y si lo que llamas realidad no es más que una frecuencia específica de atención que puedes cambiar, como quien gira el dial de una radio. Aún no lo has recordado, pero estás a punto de mirar hacia donde nunca antes te atreviste, y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. El poder de colapsar universos reside detrás de tus ojos. La pregunta provocadora no es ¿qué quieres atraer? La pregunta es ¿qué realidad elegirás observar a partir de ahora? Porque el universo no está esperando tu petición. Está esperando tu observación. Si este mensaje ha resonado contigo, si has recordado algo olvidado en tu interior, entonces no dejes que esta frecuencia se disipe. Ancla este despertar. Comparte en los comentarios. Lo que observo, lo creo. Siente la verdad de esa declaración. Dale me gusta como un acto de colapsar esta nueva conciencia en tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene es expansión y apenas estamos comenzando a recordar el poder de nuestra propia mente. Tu iniciación está completa. Ahora ve y crea mundos.